Vamos a comenzar hablando de lo siguiente. El mundo, la creación, tiene un ADN. Hay dos formas de estudiar el judaísmo. Lo comparo con manejar un coche. Puedes simplemente sentarte en el coche, aprender acelerador, frenos, velocidades, volante derecha, volante izquierda y ya, te arreglas. Agua, intermitente, luz y agamarno. Vengo yo y te pregunto dime por favor, cuando tú aceleras, ¿qué pasa en el motor? Cuando tú cambias velocidades, ¿qué es exactamente lo que se mueve allá? Mi respuesta sería, no tengo la menor idea y ni me importa. ¿Maneja? Sí. ¿Llego? Sí. El resto no me interesa. ¿Qué es un mecánico? Un mecánico es el que sabe abrir el capó, el cofre del coche. Y entender acción y reacción que hay en los mundos. Es decir, esto va para acá, esto viene de allá. Cuando tú aceleras pasa esto, cuando frenas pasa esto. Conocer el motor del coche. El mundo, la vida de un yehudí, se compara al ejemplo que acabo de traer. Tú puedes ser un yehudí que simplemente manejas tu judaísmo. Ahora se hace así, no se hace así. Ahora el Pesach se pone una keara, 3 matzot, pues 3 matzot. Se quema 10 pedazos de hametz, se quema 10 pedazos de hametz. No pregunto por qué, no me importa también por qué. Dijeron hacer, se hace. ¿Se vale? Sí. ¿Se vale o no? Sí, no. ¿Qué nos ordenaron hacer? Aquí está, lo estoy haciendo. Miren, hay nace y hay nishma. ¿Qué es nace? Haremos las cosas. ¿Qué es nishma? Escucharemos las explicaciones. Hay judíos de nace. Hacen las cosas. Hay judíos de nishma. Escucha. No lo hace. Lo que no se vale es ser un judío de ni nace ni nishma. Eso no. Es tu cultura, es tu religión, es tu deber. Hoy vamos a procurar entender el nishma de muchos nace que hacemos en la vida. Entendiendo el ADN de la creación. Explico. Cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo empieza con la palabra Bereshit. Bereshit es al principio. ¿Había algo antes del principio? ¿Había creación antes del comienzo de la creación? Entonces, uno de los motivos que la Torah empieza con la letra Bet, que es la segunda letra del abecedario, es para indicarte que hubo un Aleph antes del Bet. Cuando se hace un edificio y empezaron a hacer los cimientos, primer día que llegaron al terreno para excavar. ¿Ese es el primer día de trabajo del edificio? No. Antes, en una cierta oficina, se sentó, se planeó, se hizo dibujos, había juntas, había contratos, había. En un día empezó en el terreno a verse el trabajo. Cuando tú dices Bereshit, Bara Elohim Tashamayim Vetaretz, el Bereshit, ¿qué refleja? El comienzo de excavar
el terreno, pero hubo una oficina donde en ella hubo planeaciones previas. ¿Estoy bien? Entonces, vamos a entender o conocer un poquito de esa oficina. ¿Qué había en esa oficina antes de empezar a crear el mundo? ¿Cómo puedes saber qué había? Hay aquí varios arquitectos, vamos. ¿Cómo yo puedo saber cuando ya veo un edificio construido qué hubo en esas oficinas? Si yo veo un edificio de 4 pisos, sé que se sentaron a hacer un plan de 4 pisos. Si veo electricista que pone luz, había un contrato con un electricista. Si veo vidrios, yo sé que se sentaron a hablar de cuántos vidrios y de qué grosor. Es decir, cuando yo veo la creación, entiendo el pre. Por lo menos sé que había algo importante en el pre. Es decir, cuando yo le sigo al mundo, a la creación del mundo, su ADN, voy entendiendo de dónde provienen las cosas. Les quiero decir algo que es muy importante por dónde vamos. Al final, todo en la vida es conexiones. ¿Qué pasa cuando las conexiones fallan? Se traban las cosas. La Kabbalah se encarga de hacernos entender cuáles son los conductos, cómo se llaman conductos, los conductos, cuántos conductos hay para crear el mundo, qué planeación de conductos se planeó precreación, para que todo fluya. Digamos que si yo acelero en el coche y no acelera, algo está tapado. ¿Lo sé destapar? No. Al no entender cómo funciona el mecanismo y cuáles son todas las tuberías que salen desde tu acelerador al motor, no sabes dónde puede haber una falla. La Kabbalah, ¿de qué se encargaba siempre? De explicar las trabas dónde pueden estar. Para eso te tiene que hablar de los conductos. Porque en un conducto que fluye, sea en tráfico, todo anda bien. Las cosas van caminando. Se cayó algo en el piso y el policía lo levanta para que fluya. Salud es cuando todo en el cuerpo, Bezrat Hashem, hasta 120 años a todos, fluye. ¿Qué pasa cuando se traban las cosas? Hay problemas. No llegas a tiempo, te pones nervioso, hay mucho tráfico. Barminan en salud. ¿Qué pasa cuando las arterias se tapan? Le estoy trayendo un ejemplo muy simple de lo que es un ADN. Si en el cuerpo humano hay salud cuando todo fluye, en los mundos celestiales, en el ADN original, si todo fluye, todo está bien. Si en el cuerpo humano hay problemas de zrima es que todo circule, entonces todo está bien. Si en tu casa no corre el agua, aunque tengas una casa hermosa, si no corre el agua, algo está trabando. ¿Qué se hace para que corra el agua? Se encarga de destrabar toda basura que puede llegar. Pasa en la casa, pasa en el cuerpo, pasa en la calle, pasa en el cielo, pasa en todo el sistema, porque hay aquí un ADN. ¿Me expliqué? Conclusión. Darwin, ¿conocen a Rabbi Darwin? ¿Qué? Mira la barba. Rabbi Darwin, su teoría, ¿en qué se basaba? Pero ¿cómo llegó a la conclusión de la evolución? Que obviamente estaba equivocado, pero quiero hablar un minuto de su teoría. ¿En qué Darwin se basó para decir que había un aftipus, un prototipo, un padre común, un ancestro común? ¿En qué se basó? ¿Observar qué?
Yo también observé el planeta, nunca llegué a eso. ¿Qué observó? ¿Qué se dio cuenta? ¿En base a qué puso su teoría? Cosas comunes que entran. Es decir, dice, mira, si yo veo columnas vertebrales en un, Roshan, en un animalcito chiquito, y lo veo después en otro animal, y lo veo después en otro, y en otro, y en otro, tiene que ser que hay aquí un Una familia. factor común, un padre común, un origen común. Si veo mamíferos, mamífero, tiene que ser que el mamífero vino del mismo, porque pasó una evolución. ¿Estamos bien? ¿Hello? Sí. ¿Sí o no? Es decir, al ver factor común, debe de ser que proviene del mismo origen. Obviamente, Darwin se equivocó. Porque si él dice que... Déjate así es, porque se ve todo eso. Explico. Darwin se equivocó porque al sacar a Dios de la ecuación, y no hay un creador, para decir que eso pase solo, necesitas hablar de una teoría de millones y millones y millones y millones de años para que las cosas evolucionen. Pero en el judaísmo, que hay un creador, el creador no necesita el tiempo para hacer las cosas. Baruch She'amar ve'haya olam. ¿Estamos bien? Pero, Darwin cuando dice que lo primero que había es agua, tierra, ¿no? Tierra. Después agua. Del agua sale Una célula. células y después vida marina. De la vida marina, terrestres. De terrestres, aves. De aves, animales. De animales, humanos. Cuando lees la Torah, ¿cuál es el orden? Tierra, agua, peces, reptiles, aves, animales, humanos. En base a eso la mujer está más desarrollada de nosotros, ¿no? Evolucionó más. Es decir, el concepto es muy fuerte decirlo y si lo van a repetir afuera, repítanlo bien o no lo repitan del todo. Es decir, el concepto de Darwin está bien, que hay evolución. Solo que al sacar a Dios de la ecuación, llegas a la estupidez del desarrollo solito de millones y millones que no dan las probabilidades. ¿Cómo se llama evolución en Kabbalah? Ishtalshelut. Ishtalshelut quiere decir que de una cosa se está evolucionando, si queremos usar la palabra mundial, y empiezan las cosas a salir de, y una cosa sale de, y la otra sale. Por ejemplo, si vamos a crear, y ahora entramos en el tema, de las 10 sefirot, vamos a ver ishtalshelut de este concepto de las 10 sefirot a muchas cosas. ¿Cuál será el factor común? Nada más contéstenme eso para que me explique bien. ¿Cuál será el factor común de todo lo que salga de las 10 sefirot? El número 10. Todo va a tener que ver con el número 10. A eso me referí con lo que dije de Darwin, de las columnas, mamíferos. Es decir, cuando tú ves algo común en toda una línea, entiendes que hay aquí ishtalshelut. ¿Por qué deben de haber 10 mandamientos? Porque hay un ADN. Y el ADN es las 10 sefirot. Y debido a que el mundo viene del infinito y se forma por 10 sefirot, verás ese concepto en muchas cosas. ¿Me expliqué o no? Sí. ¿Me entendieron bien? Darwin estaba equivocado, ¿quedó claro? Pero el concepto está muy interesante. El concepto de buscar un patrón común en el judaísmo y entender que ese patrón común proviene de un ser, de un artipus, Instrucción. prototipo, viene de un punto. ¿Cuál es el punto inicial? Es las 10 sefirot. Explico. Ensof, ¿qué es el Ensof? Sin fin. Infinito, el Dios infinito.
Así se llama Dios antes de la creación. ¿Cómo se llama? Es un nombre, No, es una cualidad. es una cualidad. Estás escribiendo Una descripción. ¿Qué es Ein Sof? Es el nombre de él, así se llama Ein Sof. Descripción. Es una cualidad, una descripción de quién es. La realidad. descripción. Sí, En ese momento, como dijo usted, las clases va adoptando. Entonces, lo que dijeron ahora, lo que significa Ein Sof, es justamente al revés. Ein Sof no es nombre, no es descripción, no es nada. ¿Por qué? Para dar un nombre a algo, lo tienes que tener definido. Y la definición, dijimos aquí en una de las clases, se da solo a lo que tiene límite. Yo puedo decir que esto es mesa porque tiene un límite. ¿Cómo se dice limitar en hebreo? Leagdir, ponerle gader. claro. Gader es barda. Gader. Y leagdir, que es limitar, es definir también en hebreo. Tagdirli más de... Descríbeme qué es un balón de fútbol. ¿Qué puedes definir? Solo lo que tiene barda. Lo que no tiene barda, no lo puedes definir. Ejemplo fácil. Defínanme un mantel. Tela de Pedazo de. El universo no Celular. tiene nada si lo puedes definir. Defíneme, Alberto, defíneme aire. Ya te enredates. Sí. ¿Por qué? No se puede definir. Pero está difícil. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene forma, o no tiene color, o para mí por lo menos no tiene límite, llega hasta Australia también el aire, ¿no? Las cosas cuanto menos barda tenga, más difícil es describirlas. Dios antes de la creación, al ser sin bardas, no puedes ponerle nombre, no puedes ponerle calificativo. ¿Cómo le llamas? Entonces hay algo antes de En eso. Sof. En Sof, ¿qué quiere decir? No tiene límite. No defino, no puedo definir. Al no tener fin, no tiene definición. No hay nombre, no hay cualidad, no hay nada, 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 nada. En Sof. Descríbemele, no puedo. Si pudiera describir del En Sof, Ya no sería. ya no sería En Sof. Pero es todo, a fin de cuentas. Sí es todo, pero no hablo de Dios, pero todo y nada es lo mismo. Te doy todo lo mío, no te di nada. Te doy mi celular, mi reloj, te di algo. Cuando tú dices todo, ¿qué es todo? Es como aquí, tfaddalo, cuando quieras ven a mi casa. No me estás invitando. O sea, el hecho de decir todopoderoso quiere decir que lo estoy limitando. No, espera. Entonces nosotros nunca hablamos del Ein Sof porque no sabemos cómo hablar de algo infinito, como Alberto no sabe hablar del aire. Lo vimos en una clase. que Está bien, yo sé, pero la amnesia que tienen me ayuda a tener Parnasá más tiempo. Vamos a ver. ¿Qué hizo el Ein Sof? ¿Qué hizo el Ein Sof? Viene el Ein Sof y saca de él solo 10 calificativos, que se llaman las 10 sefirot. Ahora tengo 10 rayos, 10 canales, limitados, con barda. 10 conductos, no importa ahora, pero son cosas separadas. Al ser 10, son diferentes. Si no serían diferentes, no serían 10. ¿Por qué sacó 10 y no más? Porque le dio la gana. Punto. Es lo que se necesita. No sé, así quiso. Ya está, Gamarno. Ok. Al haber 10 sefirot, que todavía no vamos a entrar qué significan ellas, nada más decir que son 10 canales, entendemos, ese es el ADN, ¿ok? Ese es el aptipus, ese es el prototipo. ¿Qué va a pasar ahora en la creación? 10. Vas a ver
muchos dieces. Sama Marot. Por ejemplo, para crear el mundo, en Bereshit aparece 10 dichos de Akadosh Baruj Hu para crear el mundo. Y dijo Dios que se haga esto. Y dijo Dios que se haga esto. Y dijo, ¿cuántas veces hay? 10. ¿Por qué hay 10 y no más y no menos? Porque cada dicho que Dios va a decir alude a uno de esos 10 canales. Y 10 cosas creó en Ben Hashem Ashot. Antes que se termine la creación, Dios hizo 10 cosas muy importantes para la historia, como las tablas de la ley, como el pozo de Miriam, 10 cosas que va a sacarlas durante la historia humana. Es decir, el 10 se va a convertir en la fuente de toda la creación. Es muy interesante, el código binario es 1-0. El código binario en todas las computadoras, todas las películas, todo funciona con el 1 y el 0 en combinación, ¿no? Sí. Es decir, el código binario del mundo tendrá que tener el 10. Por lo tanto, cuando Dios quiere empezar el pueblo de Israel, agarra a Abraham Avinu. ¿Cuántas pruebas pasará Abraham Avinu? Hoy la clase es muy fácil. Nada más contesten 10 y todos van a atinarle a todos. Vamos a sacar 10. Eso sí, vas a sacar 10. ¿Por qué Abraham Avinu tiene que pasar 10 pruebas, no 8, no 20? También se Porque cada prueba que Abraham va a superar va a limpiar una tubería y va a causar un flujo, un zrima, va a correr. Oh, muy bien, muy bien. De mientras, miren, todo este tema es un rompecabezas. No es fácil. En un rompecabezas, agarras una pieza en la mano. ¿La pieza es la imagen? No, pero es parte de una imagen. Entonces necesito un poquito de palabras y tiempo y clases para terminar el rompecabezas. Hay que saber cómo se tapa, todo hay que saberlo. Pero ahorita, como jugamos en la casa cuando hacemos rompecabezas, ¿qué se hace primero? El marco. Es el más fácil. Tienes las orillas, ya no te equivocas. Cuando ya tienes el marco, ya empiezas a rellenarle por adentro. Aparte, en relación a lo que dijo usted, vamos a delimitar cómo debe escribir. Porque si no, Muy bien, muy bien. En Israel compramos una vez la familia Niyar un rompecabezas de 1000 piezas, así chiquitos. ¿Qué se me ocurrió, amor que soy? Del cótel. todas son iguales. Todas son iguales. ¿Ves el rompecabezas en el piso 2 semanas? El que pasa intenta romper la cabeza para poner una pieza. Al final lo logramos, quedó un hueco. Le dije, este es para el papelito. Por eso acaso abajo se quiere manifestar en Egipto. Se va a manifestar con 10 plagas. No 6, no 14, deben de ser 10 plagas. Y cuando quiera manifestarse ante el pueblo de Israel, va a entregarnos 10 mandamientos. Lama, porque el número 10 se convierte en código binario de la creación. Y por lo tanto, veremos este número protagonizando en muchas ocasiones, para que entendas que cada 10 viene de arriba. ¿Está bien? Ok. ¿De qué se encarga la Kabbalah? La Kabbalah se encarga de hacerte entender que si ves algo en el judaísmo, tienes que saber de dónde viene. Repito, ¿se acuerdan el ejemplo del agua, del coche? En el agua es lo mismo. Yo abro la llave de mi casa. Sale agua. Ahora no sale, ¿no? Me importa cacahuates de qué color es la tubería fuera de mi casa, por dónde pasa, si la tubería de mi casa pasa por debajo de la tuya, cómo se llama la presa. Agua. Agua sí, agua no. La Kabbalah no. La Kabbalah te tiene que explicar de dónde proviene. Para que cuando hagas algo,
le podrás poner nombre y apellido, a qué sefirá pertenece, qué canal abre, qué canal tapa, en qué, más elevado, debes de pensar a la hora de. Repito para que no quedemos mal. ¿Podemos solo abrir la llave, tomar agua, dirigirse a col y lo demás no me interesa? Sí. ¿Existe ese judaísmo? Sí. ¿Es válido? Sí. Pero a veces se requiere de algo más, de entender las cosas. Otra cosa que hay que entender es que de la misma forma que hay 10 sefirot, debido a que Dios creó un mundo equilibrado, tuvo que crear 10 sefirot negativas para que haya equilibrio. Como no encontré una foto de las 10 sefirot negativas, puse el tatuaje de un israelí cuchi que inventó algo. Es decir, está lo positivo y está lo negativo. ¿Qué serán las 10 sefirot negativas? Serán los que te tapen el conducto positivo. ¿Cuántos tipos de tapones, de bloqueadores encontraremos? 10. Ok. Miren qué interesante. ¿Cómo se dice 10 en hebreo? Eser. ¿De qué palabra viene Eser? ¿Qué letras forma la palabra Eser? Viene la palabra Shar. Shar es puerta, portón. Eser, 10 portones, Dios creó para mandar su abundancia al mundo. Eser, Sha'ar. Pero también son las letras Rasha. Rasha es malo, para que sepas que en cada portón hay algo negativo, hay algo malo. Cuando te pones a estudiar la Torah, repito, puedes solamente leerla, ya, gamarno, leer la Torah y gamarno. Puedes también estudiarla de forma profunda con este código, en este caso de la clase de hoy, del 10. Lo vas a poder estudiar mejor, entender las cosas mejor y ver un hilo conductor. El hilo conductor, ¿qué te va a demostrar? Que hay un prototipo acá. Por ejemplo, hablemos de Adán y Jabá en Gan Eden. No sabía qué foto poner por Tzniut. Entonces, vamos a ver. Adán y Jabá pecaron en Gan Eden, ¿sí o no? Hello, ¿están conmigo? ¿A qué hora pecaron Adán y Jabá? 10. Llegamos a las 10 en todo. Había reloj, joder. ¿Qué tiene que ver 10? A ver. Dijo usted que llegamos 10. Dice el Midrash de la Gemara, ¿a qué hora pecó Adán Arishon? De forma muy rara, muy inusual, se sienten jajamín que te tienen que explicar qué pasó ese día del viernes. Y te lo detallan. Primera hora, pensó Dios de hacer Adán Arishon. Segunda hora, pasó así. Tercera hora, décima hora, pecaron Adán y Jabá. ¿A qué hora pecaron? Cuando digo qué hora, no es 10 de la mañana como reloj. Es decir, la décima hora del día. 4 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué es a la décima hora? Porque cada hora en la creación del mundo, del hombre, hubo preparación divina, por llamarlo así, de preparar los 10 canales para la creación especial que va a hacer. Para la creación general del mundo, ¿cuántas frases habían? 10. Para la creación particular de Adán Arishon, también deben de haber, Adán y Jabá, deben de haber 10 preparaciones. ¿Cómo se reflejan las 10 preparaciones de la humanidad? 10 horas. ¿Con la idea de cuál? La idea que llegue la décima hora y ellos se sometan a una tentación muy, muy fuerte y la superen, y ahí todos los canales de Adán y Jabá se abren para que fluya toda la luz divina. ¿Qué hace la parte negativa? La bloquea. A raíz del pecado
Adán es maldecido por 10 maldiciones y Javá con 10 maldiciones. ¿Qué quiere decir maldición? ¿Qué quiere decir maldición? ¿Alguien lo dijo? Tapón. Maldición es tapón. No más. Basta con que se bloquee el conducto. Ya el miembro se muere. Cuando se hace torniquete y no se abre, pues se muere. ¿Alguien maldijo el miembro? No le llegó oxígeno, no le llegó sangre, no le llegó. Eso es maldición. Adán, 10, para que el hombre, de forma particular, tendrá 10 bloqueos. La mujer, 10, para que de su parte tenga 10 bloqueos. No creo que tienen 10, porque la maldición que el hombre te manejará y te gobernará ya caducó. Entonces quedaron 9. ¿Alguna vez fue? Entonces miren, ¿con qué fruta pecaron Adán y Javá? ¿Cuál era la fruta? Manzana no, manzana es de Blancanieves y los 7 enanos. Ok, pero piensen, si pongo pan, Yofi, Hazako Baruch. Dice la Gemara, una de las opiniones es que la fruta del árbol era trigo. ¿Cómo se entiende? Muy fácil. Imagínense un trigote. ¿Ok? Llueve, se infla. Sale el sol, se hornea. Vienes tú y agarras un bolillo. ¿Cuál era la fruta que pecó Adán y Javá, según una de las opiniones? Bolillo. ¿Y cuesta 10 pesos? No cuesta 10 pesos. Bolillo. Dice Jajamín, miren esto qué bonito. Vino a Kadosh Baruj Hu y le dijo a Adán y a Javá, yo les di a ustedes un bolillo preparadito y rico, y ustedes fallaron. Era para Shabbat. En Shabbat Adán y Javá podían comer de eso. Ustedes los tropearon. Ahorita, para que puedas comer pan, tendrás que cumplir primero 10 mitzvot. Y ahorita el número 10 empiezas a entenderle. Dice Rabbi Moshe al-Shich, ועל כן הצטווינו בלחם מן הארץ, טרם יאכל לעשות בה 10 מצוות בארץ. Tiene que cumplir 10 mitzvot. ¿Cuáles son? לא תחרוש ושור וחמור, no ararás la tierra con toro y burro, no tizrak ilai, que no siembres granos mezclados, deja leque, deja shireja, deja pea, da teruma, da maaser, da trumat maaser, da maaser sheni y haz jala. 10 mitzvot. ¿Por qué hay que hacer 10 mitzvot? Para destapar el canal. Y en las leyes de Shabbat no se puede trabajar la tierra y todo eso. Para llegar al pan hay que hacer 10 procesos en el campo. Harisha, Zriya, Ktsira, Disha, Zriya, Berira, Tchina, Arkada, Lisha y Afia. 10. Y después vas a agarrar tus 10 dedos, los vas a lavar, los vas a alzar, se huye de Hem Kodesh, vas a agarrar con tus 2 manos 10 dedos del pan y vas a decir la verajá, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. 10 palabras. ¿Entendimos? Yo nada más le estoy recordando lo que ya sabían, pero está... ¿Qué vimos aquí? Estudiamos el tema del pecado de Adán Arishon y vimos el factor número 10 en él. Desde la 10ª hora, las 10 maldiciones, que son los bloqueos, el pan, el proceso de 10 mitzvot, 10 trabajos, la verajá, 10 dedos, la verajá de 10 palabras. De repente todo tiene que ver. Y aquí quiero decir una frase muy importante. Hay olam, en el mundo, perud es separado. Y hay olam
a Ihud, el mundo unido. ¿Qué quiere decir? Esto no tiene que ver con esto. Pirud. De repente viene un científico y me explica, no, ¿qué crees? Del vaso nos dimos cuenta que pasa así, 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 inventamos el celular. Imagínense algo así. De repente tienen que ver. Hay gente que vive en un judaísmo de Pirud. Netilat Yadayim no tiene que ver con Adam Arishon, no tiene que ver con las 10 maldiciones, la verajá de 10 letras, no, cada cosa es por separada. Cuando agarras el factor común y ves la Ishtal Shelut, ¿se acuerdan? Cómo evoluciona la cosa de una cosa a otra, cómo lleva, y ves el factor común, entiendes que está todo conectado. Estamos en el mes de Nisan. 10 bendiciones, 10 coronas coronó a Kadosh Baruj Hu al Rosh Chodesh Nisan. Ya entendemos por qué el 10. Y el mes de Nisan, ¿cuándo empezó la salida de Egipto? El 10 de Nisan. ¿Qué pasó el 10 de Nisan? Yo qué sé, pero muy bien. 10 de Nisan era Shabbat HaGadol. 10 de Nisan que agarren el cordero. Y empieza todo un proceso. 4 días después salimos. Por el proceso, ¿cuándo debe de empezar? En el 10. ¿Y cuándo terminó el proceso de la salida de Egipto después de 40 años en el desierto? El 10 de Nisan, cuando entró el pueblo de Israel a la tierra de Israel. ¿Cuándo entramos a la tierra? El 10 de Nisan. ¿Por qué nos tardamos 40 años? Y no fluyó bien por los 10 espías que estropearon todo. ¿Cuántos espías habían? 12. 2 hablaron bien. ¿Quién eran los 10 Hasamim? Hasamim, bloqueos, que bloquearon las cosas. Son los espías que estropearon todo. ¿Cuántos espías deben de estropear? 10. ¿Tenía que ver para ti hasta ahora el tema de 10 espías con la fecha 10 de Nisan? No. ¿Cómo se llama eso? Perud. Está separada las cosas para mí. ¿Qué pasa cuando encuentras el hilo conductor? Empieza a haber jibur. Empiezas a entender. ¿Desde cuándo se debe de preparar uno para Pesaj? Dice no me veas así. Dice la halajá, 30. Está bien. 30 días antes de Pesaj, en pleno Purim, que son 30 días antes, debes de empezar a estudiar la ley de Pesaj. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren algo interesante. Porque en el mes de Nisan será la Geulá Bezrat Hashem. Y la noche más propicia para la Geulá es Leil HaSeder. ¿Sí? ¿Qué es Geulá? Sí, sé traducirlo al español, redención, pero explíquenme qué es Geulá. Geulá es cuando los 10 canales estén libres, limpios, y toda la abundancia divina te llegue. ¿Por qué no hay Geulá? Porque está tapado. ¿Desde cuándo nos preparamos para destapar? Desde Purim. ¿Ok? ¿Estamos bien? Si la noche del Seder será la noche de la Geulá, ¿cuándo Dios eliminará la Merkabá impura, las 10 sefirot impuras? ¿Cuándo? Víspera de Pesaj. Se eliminará el mal para que fluya todo el bien. Esas son las fechas que Jajamim pusieron. Dice Jajamim, y tenemos de tradición, que el día que Akadosh Baruj Hu, ¿se acuerdan que vas de Shechitá al Yetzer Hara? ¿Cuál es el día que eliminará Akadosh Baruj Hu el mal? Víspera de Pesaj. Por ello, empiezas a estudiar desde Purim. ¿En Purim qué lees? No me digas, pensé Caperucita Roja. ¿En Purim qué lees?
Que se ahorcaron los 10 hijos de Amán. ¿Por qué son 10 hijos de Amán? Tenía 30 hijos. ¿Por qué no mataron 9? ¿Por qué no mataron 14? ¿Por qué no 18? Porque es un símbolo de la eliminación del mal. Y desde entonces empiezas a estudiar las cosas hasta que en víspera de Pesaj la ley te dice: quema 10 pedazos de hametz. Cada pedazo de hametz que se quema Libera el ducto. libera el ducto. ¿Y a qué hora se quema? A la hora que Jajamim estipularon y avisaron de antemano que será la hora que Dios eliminará todas las 10 cosas del mal. ¿Entendimos cómo funciona? En fechas, ¿hay el factor 10? Fechas, ¿sí? Tenemos el 10 de Nisan, empezó la salida de Egipto. 10 de Nisan, entramos. Tienes el día de Kippur, pero también tienes lo negativo. El 10 de Tebet, por ejemplo. El 10 de Av, ya les voy a explicar, vamos a verlo. ¿Por qué son 10 días de Teshuvah? Ah, qué bien, ya son expertos, veo. ¿Por qué debe de haber 10 días de Teshuvah? Porque en cada día de Teshuvah limpias un conducto. Y cuando vas a los libros de Kabbalah, por ejemplo, lo pueden ver en el libro Siftehen, cada día te dice: hoy se trabaja el canal tal, y hay que hacer esto y esto y esto. Porque tiene que ver, no es casual que Dios dijo: ponle 10 días de Teshuvah. ¿Cuántos milagros se realizaban en el Bet HaMikdash? Yes. Muy bien. Azarán y sin azul abotenu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay cuando todo fluye, hay milagros. Cada día que entrabas al Bet HaMikdash podías ver 10 milagros. Uno de ellos, por ejemplo, para que tengan idea, humo. El humo salía del sacrificio. El humo se hacía al aire libre. Salía humo. Afuera, Jerusalén, nevando, lloviendo, tormentas, árboles moviéndose, la columna del humo no se mueve. Derechita. 10 milagros como esos. ¿Cuál es el clímax en el Bet HaMikdash? El más importante en el Bet HaMikdash, el 10 de Tishrei, que era el día de Kippur. Un dato que no sabía: ¿cuántas veces se lavaba el Cohen Agadol sus 10 dedos del pie y sus 10 dedos de mano en día de Kippur? 10 veces. Pero no sabía que era 10 veces. No sabía eso. Es que Tevila hacía 5 veces. Al Kodesh le entraba 5 veces. Son 5 y 5 de Tevilot. Y lavar los 10 dedos de mano 10 veces y los 10 manos de pie 10 veces. ¿Cuándo se estropeó todo? No. Comenzó el 10 de Tebet. Es decir, ¿qué le pasó al lugar de los 10? Se le taparon los conductos. ¿Qué pasa cuando se tapan los conductos? No fluye. No hay milagros, no fluye luz divina. ¿Qué pasa cuando no fluye de arriba a abajo? Los de abajo se mueren. El Bet HaMikdash ya estaba destruido antes que el enemigo llegó. Físicamente estaba. Pero Barminan, es como uno hizo torniquete al pie y ya el pie está muerto. ¿Pero le ves el pie? Sí. ¿Le ves? Pero ya está muerto. Harina molida, moliste, le dijeron al enemigo. Casa quemada, quemaste. Ya estaba todo muerto. ¿Por qué? Porque al no tener los 10 conductos libres y funcionando, lo que tienes está muerto. ¿Cuándo empezó físicamente la destrucción? Cuando llegan los enemigos a sitiar Jerusalén. ¿Qué es sitiar? Tapar, torniquete. Te hicieron torniquete terrenal para que entiendas el torniquete celestial que hiciste. ¿Qué día es el torniquete? 10 del 10. ¿Cuál es? ¿Tebet qué mes es?
de Nisan, como la Torah le cuenta? 10. No te das cuenta nunca de eso. Hay uno de 10 de Tevet. No, es del 10 del 10. ¿Entendieron por qué es 10 del 10? Porque el 10º mes es Tevet. Tisha B'Av también se quema el 10 de Av. Nosotros ayunamos el 9 de Av. Explica la Gemara porque la antorcha primera que se lanzó era el 9 de la tarde. Pero ¿cuándo se quemó? El 10 de Tevet, de Av se quemó el Bet HaMikdash. Después que se destruye el Bet HaMikdash, también se destruye los conductos de la Torah. Al nosotros no escuchar a los profetas, al nosotros no hacer caso a los jajamim, hay un torniquete a la parte de los canales de Torah. Por eso, ¿cuántos jajamim murieron después? Asara Aruge Malchut. Los 10 jajamim que el reinado de Roma les asesinó brutalmente. Hasta ahora hicimos la tarea fácil y no vamos a hacer la tarea difícil. Se los digo de antemano. Ojalá algún día, como hablé con un cabalista en Israel, le dije, ¿cómo que nadie hizo eso? Pues, me dice, hazlo. No. ¿Saben lo más difícil ahora que sería? Hacer una tabla. ¿Una tabla? Un gráfico. Escribir los 10. Es decir, 10 dichos, 10 sefirot con su nombre. 10 dichos, 10 plagas, 10 mandamientos, 10 nombres de los jajamim, todos los 10 que tengas. Y empezar a alinear. Yo una vez en Venezuela, desde 20 años, hice uno de 4, nada más, logré 4. Pero es impresionante hacer una línea y ver qué tiene que ver. El primer mandamiento con la primera placa, con el primer nombre de jajam, porque todo tiene que ver, porque es conducto. Todo es Perú. Pero nosotros, como vivimos Perú, todavía no relacionaríamos entre uno y otro, aunque hicimos la tabla del 10 y está excelente. Ahora, alinearlo es tarea de vida. Hágalo. Ahora entendemos también por qué hace falta 10 personas para rezar. Hace falta minyan. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Somos 9, ya, ¿qué te importa? No, deben de ser 10, porque cada uno de los 10 primeros que llega al Bet Knesset abre uno de los 10 conductos. Había un jajam, se peleó con el Kahal y el Kahal se peleó con el jajam. El shamash no soportaba al rabino, el rabino no soportaba al shamash. Saben que cuando se cuenta a la gente no se les cuenta 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se cuenta minyan? En un versículo de 10 palabras. Oshia, Ameja, Barej, Najalateja, Oreben, Asema, Daola. Llega el shamash, le dice, jajam, ¿hay minyan para empezar Shachrit? Dijo, no, déjame contarlos. Dam, Sefardea, Kinim, Arroz, de ver. Cada uno es otra plaga aquí, decía. Ok. Ahora entendemos por qué hace falta 10. Y ahora entendemos también por qué en Sodoma y Gomorra, Abraham vino, ¿dónde se detuvo? 10. Si no hay 10 tzadikim en esa ciudad, no hay nada que hacer. Sigue, ¿qué importa? Si hay 5, a lo mejor estás rezando en un buen momento, a lo mejor es un buen fin y hay ofertas. ¿Qué te importa? No. Si no hay 10, la Gemara dice, no se puede estudiar y vivir en una ciudad que no hay 10 abrejim. 10 batlanim. Lo dije de antemano bien. 10 personas que se dedican a estudiar todo, no puedes vivir ahí, no fluye. Ahora entendemos por qué Rabbi Shimon Bar Yochai, por ejemplo, cuando se sienta a estudiar el Zohar, el grupo de la Hidra eran adrede 10. Y en los libros de Kabbalah aparecen los nombres de los 10 Jajamim y cada uno qué sefira es. Porque todo tiene que ver. Ahora entendemos por qué existe el concepto maaser. El maaser, que es el diezmo de tu parnasá, al darlo, lo que estás haciendo es abriendo los canales de luz para tu dinero, que le fluya verajá. ¿Qué vimos hasta ahora? Todo es un ADN que fluye
en toda la creación. ¿Preguntas? La relación que Lo dije. tienen los 10 mandamientos con las... Todo tiene que ver. Cada mandamiento tiene nombre y apellido. Este mandamiento es Jochma, este mandamiento es Dinah. Cada cosa debe de tener relación con el 10. Entonces puedes encontrar muchos libros que relacionaron, digamos, el trabajo que se hizo hasta ahora que yo vi es 10 mandamientos, 10 sefirot, ¿va? 10 jajamim, cada uno que sefirá es. Pero después, ¿qué tiene que ver el jajam con el mandamiento, con la plaga, con la edad? Una eso lineal, de arriba a abajo, es una tarea difícil, pero al tener la fuerza de taponear, ya se te considera como una sefira, como una potencia, como algo, ¿entiendes? Un granito de arena no me tapa la tubería en mi casa, un granito. Entonces realmente hay 10 sefirot negativas Sí, pero... que taponan a las Sí, positivas, que tienen más fuerza. eso lo vamos a ver más adelante, a lo mejor si sigo aquí el curso, para que se grabe de esta forma, lo seguiremos viendo aquí también. Vamos a ir cerrando. Por lo tanto, las 10 sefirot tienen nombre y apellido cada una. Que son, y aquí es muy importante saber que hay quien, escuela cabalística, que nombra Keter Jochma Binah, y hay quien pone Jochma Binah Da'at. La escuela que yo vengo de ella es Jochma Binah Da'at. Entonces, Keter es otra cosa. ¿De la acomodación de los 10 o de los 3 primeros? Ok. Es rompecabezas, hay que ir entendiendo cada uno. Mira, si todos serían lo mismo, no tenían razón de existir. No hay duplicar. Cada uno es otra cosa. Cada uno es otro proceso. Hay que saber que son 10 y hay que darle nombre y apellido a los 10. Lo que vamos a ver conmigo es, los 3 primero es Jochma, Binah y Dat, después Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, Malchut. Estos son los nombres de los 10. Los nombres tienen que ver, pero hay que entrar en cada una para entender su significado. Lo que sí quiero decir para no dejar esto inconcluso es lo siguiente. El número 10 va a pasar una evolución, una ishtalshelut, un ajuste, si lo quieren llamar, como lo quieran llamar. Y el número 10 se va a convertir en 3 más 7. Es decir, el 10 ya no vamos a hablar del 10. Vamos a hablar del 3 más 7. Va a haber una división en los 10. Los 10 van a tener 3 primeras, que es una cosa, y 7. Sí, por eso no quiero enredar mucho, pero de mientras la división sería así. Tendrás Jochma, Binah y Dat como primera categoría, y después habrá Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach Ve'od, y al final habrá Malchut. No, al final Malchut. Y eso es Malchut, perdón. Los 10 mandamientos son 10. Hello. ¿O son 3 más 7? A ver cómo. A ver. Bueno, eso es lo de... 3, me di cuenta, yo me di cuenta, no lo vi escrito. 3 mandamientos hablan de Dios. Yo soy tu Dios, solo yo soy tu Dios, no menciones mi nombre en vano. Solo 3 mandamientos hablan de Él. Los demás, Shabbat es fecha, padres son padres, no asesinarás al prójimo, no robarás, todo ya es no Dios, de Dios. Por lo tanto, ¿cómo están divididas? 3 y 7. Las plagas, 7 en una parashá, pausa, 3 en otra parashá. Yo nunca entendía que te molesta poner los 10 en una, como que te lo para a la mitad de la película. Ahí, por ejemplo, veremos algo muy interesante.
¿Cuál es la primera plaga? No, en la Sefirot, Dan va con qué. Entonces, según la Kabbalah, Dan va con Malhut. Va de abajo a arriba. Es decir, ¿se acuerdan que les dije que hay que colocarlos? Hay que saber cómo se coloca. Aquí, ¿qué hay primero en la primera parashá? ¿3 y 7 o 7 y 3? 7 y 3. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Va de abajo a arriba. Si va de abajo a arriba, Dan va con Malhut. Tzfardea va con Yesod. Kinim va con Hod. Y así hacia arriba. Cuando termina las 7, pausa. Shabbat después, 3. Miren qué bonito. ¿Qué le dice Dios a Moshe en las 7? ¿Qué le dice Dios a Moshe en las 7? Ve. Ve con Paró. Vete con Paró. ¿Qué le dice Dios a Moshe en los 3? Bo. Vamos. Explica el Zohar. Si esa es la serpiente, por llamarlo así, negativa, la cabeza es la más difícil. En la Sefirot, las 3 son más elevadas que las 7. Si vas de abajo a arriba, tú puedes con las 7. Las 7 se consideran terrenales, posibles. Las 3 elevadas de la parte negativa, que son muy difíciles, iré contigo. Es como que uno vaya con el plomero y le dirá, mira, se me tapota, toma este líquido, échale. Pero a la tubería grandota que no, ahí voy a ir yo con el... ¿cómo se llama esa cosa rara? Para destapar todo con máquina. Esa cosa. Yo digo que ahorita se va a entender a cada uno de nosotros mucho más cosas. Porque estás viendo el factor común. Agarras, por ejemplo, en Pesach la Kehará. Hasta ahora, de esto ya hablamos una vez, pero la Kehará es la Kehará. ¿Qué hay que poner? Pon un huevo, yo qué sé, poner. No. La Kehará tiene que tener el secreto de las 10 sefirot. Las 3 matzot, Jochma, Binah y Dat. 6 elementos y la Kehará que es Malhut. Tiene que ver. Y la Kabbalah te pone cada cosa lo que es. Huevo duro tiene que ser Geburah. Geburah es duro. Todo tiene que ver. Lo hablamos de eso aquí, ¿no? ¿Me dice esa clase? Creo que te di esa clase una vez aquí. Es decir, cada elemento tendrá que ver con una sefirá. Para que esa noche fluya todo. ¿Se acuerdan que dijimos que víspera se elimina el 10? Entonces la noche que habrá luz. Para que pase esa luz tienes que representarlo en la mesa. ¿Cómo lo representas con eso? Tefilín son 10 vueltas. Pero están divididas 7 y 3. 7 y 3. Y de nuevo vendrá de abajo hacia arriba. No es 8, es que esta no es vuelta. Esta no cuenta porque no es vuelta. Sí. Son 7 completas. 7 completas. Parece 8, pero esta, como viene de arriba, no está completa. Volteas la mano, lo verás aquí. Entonces son 7 vueltas y 3. Al ser 7 y 3, el conteo, ¿cómo va a ser? De abajo a arriba. Porque empiezas con el 7 y pasas al 3. En tefilín de cabeza verán 3 hoyitos. Ahí. ¿Y cuántas rayas tiene el shin? 4 y 3. Que te da el 7. ¿Cuántos pueblos había en la tierra de Canaán para que nosotros vayamos a conquistarla? ¿Cuántas? 10. ¿Está bien? Metió Kenny. No, yo no metí. Yo metí como que diciendo, para cuadrar, busqué 3 pueblos, mételos allá. Es un versículo en la Torá. En la Torá dice, y en Canaán está el Kini, el Kenizí, el Kadmoní, el Gití, el Perizí, el Refai, el Emorí, el Kenaní, el Girgashi y el Yebusí. 10.
Pero de repente cuando llega Yoshua, ¿qué le dice Dios? No, son 7. De 10, ve y conquista los 7. Pregunta Rashi, pero eran 10. Contesta Rashi, tú vas a conquistar los 7. Y los 3, que son Edom, Moab y Amón, que son el Kinizik, Admoní y Kini, eso será cuando llegue la Geula. Es decir, el mismo factor que Dios le dijo a Moshe, 7, y después 3, en la conquista de la tierra de Israel serán 7, y al final con la Geula serán los 3 que faltan. ¿Me expliqué bien? ¿Hay preguntas? Muchas. Está bien. Muchas y, mucho y nada, dijimos que es lo mismo. Ok, lo que nos toca, si es que vamos a seguir aquí en este formato, es ¿saben qué vamos a seguir? La semana que entra seguiremos. Es entender exactamente, ya entrar en los nombres. ¿Qué es Jochma? ¿Qué es Binah? ¿Qué es Dad? ¿Qué es Gesed? ¿Qué es ya entendí el panorama. Ya entendí que el ADN del mundo es 10. Ya le encontré en todos los factores importantes de mi judaísmo. Ya entendí que ese 10 se divide en 3 y 7. Ya entendí eso. Por ejemplo, ¿cuántos pastores tenemos? Ushpizin. Shivat Aroim. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Son 7. Pero antes que empiece la historia de los 7, ¿cuántos ángeles vinieron a visitar? 3. Es decir, son 3 elevados y 7 terrenales. Vamos a ver ese factor en todo y va a tener que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, hace falta empezar a profundizar y entender el nombre y el apellido de cada uno y su cualidad especial, que si existe y no es parte del otro, es que tiene su peculiaridad. Cada, no sé de dónde salió, sí, de cada una de ellas. Lo que queremos nada más transmitir y finalizar es, la Torah de nosotros es mucho más bella y profunda de lo que creemos. Y solo con 3 factores lograremos saber y entender las cosas. ¿Cuáles son? Leer, leer y leer. Cuanto más estudias, más sabes. Cuanto más sabes, más conectas. Cuanto más conectas, más Olam HaJibur. El mundo, ¿saben qué es Galut? Galut es que está separado a las cosas. ¿Qué es Geulah? Hay gente que su mente está en Galut. No conecta las cosas, no tiene que ver una cosa con la otra. Mente de Geulah es una mente que une las cosas y pone un sentido común a todo lo que ves alrededor. Las fechas tienen que ver, las mitzvot tienen que ver, las costumbres tienen que ver, las berajot tienen que ver. Todo al final es una familia larga.